Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué son las macromoléculas? Pues van a ser estructuras de peso molecular muy alto, ¿sí? Y las tenemos en dos variedades, las naturales y las sintéticas. En estos casos, pues aquí vamos a ver dónde están, ¿sí? Normalmente, pues como son de peso molecular elevado, los tenemos en tres grupitos, ¿sí? Los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. En este caso vamos a abordar los carbohidratos. Esperemos que lo que nos resta de tiempo nos alcance a dar para ver lípidos y proteínas. ¿Dónde los vamos a encontrar? En el almidón, ¿sí? En la celulosa, en los ácidos nucleicos, es decir, lo podemos tener en el maíz, en las harinas, en la papa, en el tallo de las plantas, los troncos, las hojas, ¿sí? El ADN de cualquier ser vivo, ¿sí? Llámese bacteria, célula vegetal, célula animal, ahí va a estar las proteínas o los ácidos nucleicos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de las macromoléculas artificiales. ¿Dónde las vamos a encontrar? Normalmente son de artículos plásticos, ¿sí? Ahí tenemos una variedad de muchísimos, muchos polímeros, muchos plásticos que nosotros estamos utilizando prácticamente del día, ¿sí? Entonces, a estos ya no nos vamos a referir, de estos hablamos ya de sus orígenes cuando vimos alcanos ahí en Química 1, ¿sí? Perdón. Bueno, pues dentro de las macromoléculas ya vimos que están los almidones, ¿sí? Que se encuentran en el pan, las pastas, los cereales. Tenemos la celulosa, que es la que le va a dar estructura a las plantas, ¿sí? También tenemos a las proteínas, que las tenemos en los productos cárnicos, en algunos vegetales. Los tenemos también los ácidos nucleicos, el ADN, ya dijimos, de cualquier clase de organismo vivo, las fibras textiles, ¿sí? Y los materiales sintéticos, pero nosotros nos vamos a enfocar básicamente más en ácidos nucleicos, proteínas, celulosa y almidones. Aquí es donde ya va a empezar lo interesante, ¿sí? Nosotros ya vimos grupos funcionales, vimos nomenclaturas, vimos estructuras, vimos hibridaciones, ya conocemos un poquito sobre química orgánica. Entonces, estas son, digamos, ya el siguiente nivel de orden molecular. Nosotros manejamos moléculas pequeñas, medianas, grandes, pero ya aquí le estamos viendo ya la relación de todo eso que empezamos a trabajar, dónde se está aplicando, dónde lo vamos a encontrar. Y en este caso, pues los carbohidratos o los hidratos de carbono, que también les llaman glúcidos, van a ser estructuras exclusivas de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? No es lo mismo, acuérdense cuando les decía de los hidrocarburos, no es lo mismo que los carbohidratos, sí son completamente distintos. Entonces, esto este tipo de estructuras van a presentar polimerización, es decir, que se van a poder unir unos con otros, ¿sí? Y la fuente, esto es la fuente más importante de los microorganismos o de los organismos vivos, ¿sí? En este caso aquí tenemos al representante número 1, la glucosa, ¿sí? Esta es la estructura que anda ahí por nuestro sistema sanguíneo, muscular, en los órganos, ¿sí? En el cerebro ahí fluyendo para que pueda mantenerse nuestro organismo en acción. ¿De dónde se obtienen este tipo de carbohidratos? Bueno, pues normalmente lo que va a originar los carbohidratos va a ser la fotosíntesis, ¿sí? Es la transformación de luz solar en dióxido de carbono, agua y oxígeno, ¿sí? A partir de ello, pues normalmente nosotros tenemos alimentos de carácter vegetal. Los cárnicos, ya sabemos que los obtenemos de los animales y podremos pensar en la fotosíntesis de los animales, ¿qué onda? Bueno, pues ya ustedes como han estudiado en secundaria y en prepa este proceso, pues le ayuda nada más en el crecimiento, ¿sí? Desarrollo en el caso de los seres humanos, de vitamina D. Entonces, nosotros, como yo me incluyo dentro del género animal, somos especie humana, pero finalmente estamos en ese género, nos alimentamos de vegetales, ¿sí? A su vez, esto es lo que nos beneficia, la fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis, no hay vegetales, no nos podemos alimentar, y a partir de ello, pues van a surgir este tipo de materia, ¿sí? Los azúcares, la miel, esto es lo que nos va a nosotros a beneficiar en la alimentación.
Entonces, de ahí surgen toda nuestra base de alimentos, ¿sí? Los almidones, los cereales, todo lo que podemos conseguir como frutas, hortalizas, etcétera. Todo esto nos va a aportar carbohidratos. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Pues para realizar las diferentes funciones que tenemos en el organismo, sí, o en los organismos vivos. Ya dijimos, llámese bacteria, célula, animalito, todo lo que consume carbohidratos es un organismo vivo, ¿sí? También van a presentarse como reservas de energía, ¿sí? Señalización, fotosíntesis, glucólisis, etcétera. Entonces, pues aquí podemos ver dónde podemos encontrar la intervención de los carbohidratos, ¿sí? Para esto nos van a servir. Ahora, dentro de sus funciones, pues tenemos cuatro fundamentales, digamos, ¿sí? Una de ellas, pues va a ser la de la estructura esquelética, tanto de plantas, de insectos o de crustáceos, es la quitina, es la estructura que le da como, digamos, firmeza, lo duro de los caparazones de los insectos, ¿sí? Entonces, eso va a ser derivado de los carbohidratos. Sí, otro ente que nos ha afectado en el último año y medio, pues los microorganismos, ¿sí? Forma parte de las estructuras de las membranas de los virus, las bacterias, los parásitos, de los hongos, la cápside de los virus, ¿sí? Ahí se va a encontrar también los carbohidratos. En el caso de ya entes más acercados como nosotros y los animales, pues son reserva alimentaria normalmente el almidón, ¿sí? Y en algunos órganos de las plantas, ¿sí? En sus estructuras. En nuestros órganos, o los órganos ya como tal de los organismos vivos, los tenemos como forma de glucógeno, ¿sí? En el caso del hígado y en los músculos de todos los animales. Funciones de importancia, pues van a ser aporte energético, ¿sí? Esto mantiene activo el sistema vivo, ¿sí? Mantiene una temperatura, va a ayudar al funcionamiento del organismo, en este caso mantener el ritmo cardíaco para que fluya la sangre en el organismo, y en el caso del hígado, pues favorece al metabolismo de todo lo que nosotros consumimos. Todo lo que consumimos va a tener que pasar por el hígado, ¿sí? Ustedes ya lo vieron ahí en el caso de biología. Ahora, hay detalles que hemos escuchado. Ahorita escuchamos ya la primera palabra, que los polímeros, ¿sí? Entonces, ¿esto de qué se trata? Los polímeros, primero que nada, pues van a ser una estructura formada a partir de los monómeros, ¿sí? Los monómeros, ¿qué van a ser? Pues van a ser las estructuras más pequeñas, ¿sí? Lo más simple que constituye la unidad estructural, ¿sí? Lo que ya uniéndose un polímero con otro polímero, pues van a generar un monómero con otro monómero van a generar un polímero, ¿sí? Entonces, pues hay diferentes tipos de monómeros. Estos al irse uniendo por algún proceso que vamos a ver más adelante, pues van a generar los polímeros, ¿sí? Y estas van a ser ya las macromoléculas que van a empezar a dar formas o uniones para tejidos, para órganos, para membranas, etcétera. Entonces, su unión entre ellos pues son enlaces covalentes, ¿sí? Fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, puro enlace intermolecular, ¿sí? Y entonces vamos a tener este tipo de estructuras, ¿sí? Si comparamos los monómeros contra los polímeros, pues los polímeros son estructuras de gran peso molecular. A partir de esto es que vienen ya las estructuras de mucho mayor peso molecular. Preguntas hasta aquí. No, no, profe. Ok. Bueno, yo creo que para algunos, bueno, para muchos de ustedes ya el tema es así como repetitivo, porque ya me imagino ya lo vieron con el doc en biología. Pero bueno, vamos a empezar a ver la clasificación de los carbohidratos. Yo cuando empecé a estudiar esto de los carbohidratos, qué ruido me hacía, no me quedaba claro como me lo explicaban en el pizarrón. Entonces, pues tenemos diferentes clasificaciones. Una es por el grupo funcional, ¿sí? Que lo va a hacer que sean en aldosas y cetosas. Ahorita vamos a ir abordando cada una de sus clasificaciones. Otra es por la cantidad de carbonos que presentan las moléculas, ¿sí?
Y las tenemos en triosas, tetrosas, pentosas y hexosas. Y tenemos por el número de moléculas, ¿sí? Ya sea un monosacárido o un disacárido. ¿Alguien le entendió la clasificación? No, ¿verdad? De grupo funcional, ¿cómo? No entendí. Ahorita la vamos a abordar. Así en primera, la pregunta era en primera, ¿sí? ¿Se entendió la clasificación? Sí. Ah, bueno, vamos a ver si es cierto. Ahí en la universidad cuando decíamos, no, pues no. Ah, bueno, ahí en la biblioteca está el libro de bioquímica de mates para que ahí la revisen con más detenimiento. Ah, bueno, gracias. Eso era todo lo que nos daban. Entonces, pues ya que uno se iba al librito, pues empezaba uno a leer y se daba cuenta o entendía ya un poquito que la clasificación de acuerdo al grupo funcional, que es la pregunta de Frank, pues va a ser de la siguiente forma. Habíamos mencionado que hay las aldosas, ¿sí? Y las cetosas. En este caso es el grupo aldehído de las aldosas, ¿sí? El que se encuentra encabezando ahí la molécula. Sí, ya lo apareció ahí señalado en el COH, ¿sí? Y también las cetosas. En el caso de las cetosas, pues recuerden que es un radical, el grupo carbonilo y el otro radical. ¿Sí? Estas son las cetonas. Entonces, ahora como ya estamos no con grupos funcionales propios de aldehído y de cetona, pues ahora ya estamos con como carbohidratos. Entonces, la estructura es muy diferente. Antes eran solo carbono, hidrógeno. Ahora ya vemos que está más oxígenos participando ahí en la estructura. Entonces, las aldosas, pues aquí las tenemos. Déjenme cambiar de colorcito del señalador. Aquí se encuentra el grupito aldehído. Y debido a eso es que se van a denominar aldosas. Todos los carbohidratos que nosotros veamos con este grupito se clasifican como aldosas, ¿sí? Y en el caso de las cetosas, pues fíjense, aquí es el segundo carbono, el que está marcado como el grupo ceto. ¿Sí? No es el primero, como en el caso de las aldosas. ¿Sí se nota, se entiende la diferencia entre aldosas y cetosas? Sí, profe. Ok. Entonces ya cuando veamos un carbohidrato, lo primeritito que podemos hacer es revisar su grupo funcional. Aldehído o cetona. Aldosa o cetosa. ¿Por qué? Ahorita vimos que había otro grupo funcional, perdón, otra clasificación que era de acuerdo al número de átomos de carbono, ¿sí? Entonces, igual podemos encontrar que tiene 6 carbonos y que tiene 6 carbonos también el que tenga el grupo ceto. Entonces, pues ahí tendremos que basarnos de todas formas en el grupo funcional. Ahorita vamos a ver por qué. En el caso de las aldosas, ¿sí? Ya vimos que el grupo funcional, pues, es COH, ¿sí? Pero de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono, pues puede haber moléculas con 3 átomos de carbono, a los que se les va a denominar aldotriosa por los 3 carbonos, ¿sí? Tenemos con 4 carbonos, está el grupo aldehído, y entonces estas serán aldotetrosas, tetro de 4 carbonos. Hasta aquí. ¿Vamos agarrando de la onda? Sí. Ok. Entonces, así nos vamos a ir con cada uno de los grupitos. Tenemos las aldopentosas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿sí? Y así es como se van a clasificar. Y las aldohexosas, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Entonces, así es como se van a clasificar de acuerdo a la cantidad de carbonos que tengan en la estructura. ¿Sí? Esto en cuanto a las aldosas. En las cetosas es muy similar, solamente que va a cambiar el término de acuerdo al grupo funcional. ¿Sí? Vean, aquí ya no el grupo funcional, ya no es COH. ¿Sí? Aquí es CO. Aquí está el grupo ceto. Y aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3 carbonos. Y como está el grupo ceto, vamos a tener que iniciar con ceto, perdón, con la cetotriosa de 3 carbonos. ¿Sí?
Tenemos la cetotetroxa de 4 carbonos. Aquí está el grupo ceto. Tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos. ¿Sí? Cetopentosas, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Aquí está el grupo ceto. Y cetohexosas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Aquí está. Cetohexosas. ¿Sale? Entonces, como pueden ver, dentro de las dos clasificaciones que hay, pues ya estamos dándonos cuenta que sí puede haber de los dos lados, de 3 carbonos, 4, 5 y 6 carbonos, ¿sí? Pero lo que sí es importante es reconocer el grupo funcional, la otra clasificación, porque de esa manera, pues la podemos decir, no, pues se clasifican en cetosas y aldosas, nada más. Pero ya cuando hablamos de la cantidad de átomos, tendremos que especificar el grupo funcional y cuántos átomos de carbono tiene, ¿sí? Entonces, por eso es importante identificarlo dónde se encuentran las estructuras. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Ok. Bueno, me paso a la clasificación de acuerdo al número de moléculas. Aquí sí ya es un poquito, digamos, más notoria la clasificación. Esta sí es más distintiva. Los vamos a tener como monosacáridos, ¿sí? Que son como estos. Vean el tipo de estructura. Son individuales. Tenemos aquí a la galactosa. Aquí está la glucosa, la fructosa, ¿sí? Estos son los monosacáridos. Ahora, esto es una molécula, por eso va a ser de acuerdo a la molécula. También los vamos a tener como los disacáridos, es decir, la unión de dos sacáridos iguales o diferentes, ¿sí? Esto va a ser por eliminación de la molécula de agua, lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos a la sacarosa, y vean, ya son dos moléculas, una de glucosa y una de fructosa, que van a formar la sacarosa. Esto es un disacárido, ¿sí? Entonces aquí ya son dos moléculas formando una molécula más grande, ¿sí? Y aparte de esta, tenemos las que son más moléculas juntas. Fíjense, un polisacárido nos habla de 30 o más moléculas de monosacáridos, ¿sí? Entre ellas, normalmente, son las de rigidez o las de almacén, el almidón, la glucosa o el glucógeno, ¿sí? Aquí tenemos una de glucógeno. Entonces, esto es un polisacárido. Tenemos aquí, por ejemplo, la muestrita nada más de un segmento, un pequeño trocito, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 monosacáridos, cuando acá nos están hablando de 30. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ok, bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí para tener material para mañana. Y